Bueno, hoy nos metemos de lleno en uno de los sistemas de filtración más impresionantes que existen en la naturaleza, el que tenemos dentro de nuestros riñones. Es un proceso de una escala y una precisión que de verdad son asombrosas. Entenderlo es fundamental, no solo para maravillarse con la fisiología, sino para la práctica clínica de todos los días. Para arrancar, vamos a plantear la pregunta del millón. Pensemos en esto. ¿Cómo es posible que una estructura que es microscópica pueda procesar 180 litros de plasma al día? Eso es como una bañera llena, y al mismo tiempo ser tan, pero tan selectiva como para no dejar escapar moléculas vitales como las proteínas. Justo esa, es la maravilla fisiológica que vamos a desarmar hoy. Perfecto. Para entender el cómo funciona, primero tenemos que ver el dónde ocurre todo. La acción se desarrolla en una unidad de hardware microscópica, que se repite millones de veces en cada uno de nuestros riñones. Esta unidad se llama el corpúsculo renal. Imagínense que es como una pequeña estación de filtrado que tiene dos componentes clave. Por un lado, el glomérulo, que básicamente es un ovillo súper denso de capilares sanguíneos. Y por otro, la cápsula de Bowman, que es la estructura que lo envuelve y, como un embudo, recoge todo lo que se logra filtrar. Y aquí viene algo que hace a este sistema único. A diferencia de casi todo el resto del cuerpo, donde la sangre entra a los capilares por una arteriola y sale por una vénula, aquí no. Aquí, la sangre entra por una arteriola, la aferente, y sale por otra arteriola, la eferente. Este detalle que parece pequeño es la clave de todo, porque permite un control de la presión de filtración que es finísimo. Ya vamos a ver por qué. Ahora vamos a hacer un zoom todavía más profundo, porque la verdadera magia de la filtración no está solo en la estructura general, sino en una barrera increíblemente diseñada, compuesta por 3 capas, que recubre cada uno de esos capilares glomerulares. O sea, cualquier sustancia que quiera pasar desde la sangre hacia el espacio urinario tiene que superar estas 3 capas, una después de la otra. Cada capa tiene una función súper específica y juntas forman un filtro casi perfecto, que es selectivo tanto por tamaño como por carga eléctrica. La primera capa es el revestimiento interior de los capilares, que se llama endotelio fenestrado. Fenestrado suena técnico, pero solo significa que tiene ventanas, poros. Estos poros son lo suficientemente grandes para dejar pasar todo el plasma, pero lo suficientemente pequeños para frenar en seco a todos los elementos grandes de la sangre: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Digamos que es el primer control de seguridad. La segunda capa es la membrana basal glomerular. Y esta es genial, porque no solo filtra por tamaño, sino también por carga eléctrica. Está llena de moléculas con carga negativa. ¿Y qué pasa? Que las proteínas más importantes de la sangre, como la albúmina, también tienen carga negativa. Entonces, se repelen. Es como intentar juntar 2 imanes por el mismo polo. ¡Imposible! Este mecanismo es crucial para evitar que perdamos proteínas por la orina. Y la capa final, el último punto de control, está formada por unas células muy especiales llamadas podocitos, que abrazan los capilares. Entre sus pies o prolongaciones se forma una red de proteínas, principalmente nefrina, que crea poros diminutos de solo 7 a 9 nanómetros. Este es el filtro más fino, el que define con precisión qué moléculas pequeñas pueden pasar y cuáles no. Entonces, ¿quiénes logran pasar este triatlón de barreras? Bueno, básicamente todo lo que es pequeño. El agua, por supuesto. Pero también nutrientes valiosos como la glucosa y los aminoácidos, electrolitos, vitaminas y, muy importante, los productos de desecho que queremos eliminar, como la urea y la creatinina. Todo este líquido que pasa se convierte en lo que llamamos ultrafiltrado. Pero claro, ¿qué pasa si alguna molécula más grande se queda atascada en el filtro? Para eso están las células mesangiales. Piensen en ellas como el equipo de limpieza y mantenimiento. Tienen la capacidad de fagocitar, o sea, de comerse, cualquier residuo o macromolécula que se quede atrapada, manteniendo el filtro limpio y despejado para que siga funcionando a la perfección. Ok, ya entendimos la estructura física del filtro, el hardware. Ahora vamos a ver las fuerzas que impulsan todo el proceso, el software. Porque la filtración no ocurre por arte de magia. Es el resultado de una batalla constante, de un juego de presiones hemodinámicas y oncóticas. Y todo este juego de fuerzas se resume en un concepto clave:
la presión neta de filtración, o PNF. Esta es la fuerza que realmente importa. Se calcula restando las fuerzas que se oponen a la filtración de las fuerzas que la favorecen. Si el resultado es positivo, hay filtración. Simple. A ver, analicemos los equipos en esta batalla. La gran fuerza que empuja el líquido hacia afuera con todo su poder es la presión hidrostática glomerular, que es básicamente la presión de la sangre dentro de esos capilares, y es de unos 55 milímetros de mercurio. Pero en contra, tirando para adentro, hay dos fuerzas, la presión osmótica coloidal, que es la fuerza de las proteínas en la sangre que intentan retener el agua, de unos 30 mmHg, y la presión hidrostática capsular, que es la contrapresión del líquido que ya se filtró en la cápsula de Bowman, de unos 15 mmH. Y aquí viene el momento de la verdad. Si sumamos las fuerzas que se oponen, 30 más 15, nos da 45 milímetros de mercurio. Y si a la fuerza que empuja hacia afuera, 55, le restamos esos 45, nos queda una presión neta de filtración de solo 10 milímetros de mercurio. Es increíble pensar que esta presión tan pequeña, pero tan constante, es la responsable de filtrar esos 180 litros de plasma todos los días. Ahora, vamos a conectar toda esta fisiología con el mundo real, con la clínica. Entender este equilibrio es fundamental, porque justo cuando se altera es cuando vemos aparecer las enfermedades renales. Veamos esta tabla, que lo resume muy bien. Por ejemplo, una hipertensión arterial mal controlada aumenta crónicamente esa fuerza que empuja hacia afuera, forzando y dañando el filtro a largo plazo. O una deshidratación severa, concentra las proteínas en la sangre, aumentando la fuerza que retiene el agua y, por lo tanto, disminuyendo la filtración. Un cálculo renal puede obstruir la salida de la orina, aumentando la contrapresión en la cápsula y frenando el filtrado. Y por supuesto, si la barrera en sí se daña, como en una glomerulonefritis, se vuelve permeable y las proteínas que antes eran repelidas ahora se escapan a la orina. Entonces el mensaje para llevarse es este. Dominar los conceptos de la barrera de filtración y el equilibrio de presiones no es solo un ejercicio académico para pasar un examen. Es la base que nos permite razonar clínicamente sobre la función renal, desde interpretar un simple análisis de laboratorio hasta entender por qué un fármaco funciona de cierta manera. Y para terminar, una última reflexión. Todo un sistema vital que procesa el volumen de una bañera llena de plasma cada día depende de un delicado y frágil equilibrio de presiones de apenas 10 milímetros de mercurio. Esto nos deja ver la increíble eficiencia del riñón, pero también nos recuerda lo vulnerable que puede ser este sistema cuando ese equilibrio se pierde.